Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Un saludo muy especial a Soledad Buendía, asambleísta, representante del presidente de la Asamblea, José Serrano. Saludo también al doctor Carlos Ochoa, superintendente de comunicación, que nos acompaña, doctora Rosana Silva, jueza de la Corte Constitucional, doctora Tatiana Ordeñana, jueza de la Corte Constitucional, asambleísta Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional, asambleísta Raúl Tello, Juan Pablo Bellín, César Delgado, a la doctora Ana Marcela Paredes, consejera del Consejo Nacional Electoral, doctor Ernesto Pazmiño, defensor público, doctor Alex Mora, secretario de Comunicación, doctor Humberto Cholango, secretario del Agua, doctora María Isabel Merizalde, secretaria técnica de la Función de Transparencia y Control Social. Saludo también especialmente a nuestros invitados internacionales, doctor José Luis Santamaría, que nos dirigió unas palabras, desde el presidente del Consejo para la Transparencia de Chile y presidente de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, a la máster Luisa Galeazzi, que nos acompaña, muy bienvenida, jefa del Servicio de Recursos de Acceso a la Información, Contraloría General de la Unión de Brasil. En ausencia, saludo al licenciado Adrián Alcalá, secretario de Acceso a la Información del Instituto de Transparencia y Datos Personales de México. Lo saludo en ausencia porque él llegó hoy en la madrugada desde México y se va a incorporar en pocos minutos a esta reunión y no puedo dejar de reconocer el gran esfuerzo personal que realizan nuestros invitados internacionales en venir a acompañarnos a este evento. Así que bienvenidos, espero que el evento sea un aporte para ustedes y que, como siempre digo, también tengan la posibilidad de conocer este Quito hermoso, porque no todo en la vida puede ser trabajo también. Y saludo a mis compañeros de trabajo, Patricio Benalcázar, adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza, doctora Paulina Murillo, adjunta de Usuarios y Consumidores, doctora Berenice Poli, mi delegada ante el Consejo de Comunicación Cordicom. Bueno, muchísimas gracias realmente por estar presentes en este día en el que por sexto año consecutivo realizamos la Semana de la Transparencia y es el evento en el que aprovechamos para presentar el informe anual sobre acceso a información pública, que es una responsabilidad que nos viene establecida por la Ley de Acceso de Transparencia, Acceso a Información Pública, y por supuesto lo hemos venido haciendo permanentemente y realmente creo que lo importante de esto es que cada año podemos incrementar permanentemente información que nos viene alimentando, que viene progresando y que nos permite ciertamente enfocar cuál política pública o normativa inclusive puede ayudarnos a mejorar este derecho. Muy bien, como tienen en pantalla, creo que ya a nadie le queda duda de esto. Acceder a información pública es un derecho humano, así lo reconoce la Constitución, acceder libremente a la información generada en entidades públicas o en privadas que manejen fondos públicos. Y como derecho humano debemos preguntarnos cuáles son las obligaciones del Estado, cómo el Estado se organiza para cumplir estas obligaciones y qué procesos establece y pone y da a la ciudadanía precisamente para que este derecho humano pueda cumplirse. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública vio luz en el Ecuador en el año 2004 y es la que regula el derecho humano de acceso a información pública. Esta ley, la LOTAIP, conocida como la LOTAIP, en el artículo 11 hace mención a la Defensoría del Pueblo y dice que es la institución encargada de la promoción, vigilancia y garantías establecidas en la ley. Así que tenemos una competencia específica y en una de las atribuciones menciona que debemos elaborar anualmente el informe consolidado nacional de evaluación sobre la base de la información publicada en los portales o páginas web, que es precisamente lo que en este momento estoy cumpliendo, la entrega del informe anual, la evaluación que hemos realizado con respecto a la información pública en el país. Hay dos obligaciones fundamentales de las instituciones. La una está contenida en el artículo 7
no está en pantalla ahora. Esa obligación de la institución pública dice que tiene la obligación de publicar en su página web variada información que hace relación a su estructura, al personal que existe, a la remuneración que reciben, a los viáticos, a las contrataciones públicas que se han desarrollado. Bueno, un cúmulo de información ciertamente que tiene que estar publicada en la página web. Esa es la primera obligación y es una obligación permanente de todas las instituciones públicas en el Ecuador. Y la segunda obligación es la que está en pantalla, es la del artículo 12. Lo que dice esa obligación es hasta el último día laborable del mes de marzo, ustedes van a la Defensoría del Pueblo y le entregan información, la información que tiene que ver con el periodo anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna la ley. Además, le van a entregar a la Defensoría del Pueblo el detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas, y le van a entregar a la Defensoría del Pueblo el informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada. Aquí me detengo un par de reflexiones. Esto, y siempre lo digo, pero es necesario mencionarlo, esto cuando yo llegué por primera vez a la Defensoría en el año 2011 y en 31 de marzo recibía el informe el año 2012, resulta que todas las autoridades me visitaban en la oficina y llegaban con unos paquetes y con unos camiones de carpetas de entregarme la información que era imposible de ser procesada. Todo el procesamiento de esa información era manual, no teníamos informatizado esa información que se nos entregaba. Realmente el trabajo no era eficaz, eso es lo que ocurría. Eso ha cambiado actualmente, como lo voy a mencionar en el transcurso de esta charla. Y segundo, no se entregaba información sobre las solicitudes de acceso a información, eso no existía, no era información que se nos daba, y además no se entregaba información sobre el listado índice de información reservada. Ustedes saben, si una institución dice, yo tengo información reservada que cuando me solicitan no puedo entregar, eso debe constar en un listado índice. Previamente decir, esta es la información reservada, tal artículo de la ley lo dice. Esa información que se debe entregar cada 6 meses no se entregaba. Eso actualmente sí se lo está haciendo porque hemos implementado todos los mecanismos necesarios para que se lo haga. Siguiente, por favor. ¿Cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos mejorado esta entrega de la información? Fundamentalmente hemos realizado 2 acciones que han tenido mucha efectividad desde mi punto de vista. Uno, dictamos una resolución, la resolución 007. Y segundo, con la colaboración de Eurosocial, implementamos un software, un sistema informático, conforme lo voy a señalar más adelante. La resolución 007, ¿qué hace? Organiza a las instituciones públicas para que la información que debe entregar la Defensoría del Pueblo sea procesada y homologada adecuadamente, respondiendo a aspectos técnicos. Es decir, es una resolución que se ha venido implementando de manera adecuada casi en todas las instituciones públicas y que fundamentalmente le dice, mire, usted la información que me entrega debe tener estos parámetros técnicos, ya no lo va a hacer físicamente nunca más, toda la información que usted me entrega va a ser a través de un sistema informático, todas las instituciones públicas lo tienen, está homologado de tal manera que una institución, una superintendencia, el Consejo de la Judicatura, un GAD municipal, todos tienen el mismo formato para entregar la información y eso a nosotros nos facilita, por supuesto, evaluar esa información. Esta información se levanta mensualmente, así lo dice la resolución. En principio esto podía ser un dolor de cabeza, algunas instituciones se quejaron y dijeron, no tenemos la posibilidad de levantar información mensualmente. Fíjense que el transcurso del tiempo nos ha dado la razón, sí tenían la posibilidad de levantar información mensualmente cuando se hace conciencia de que es un derecho importante en el país que debemos presentar la información. Esta información se ha levantado mensualmente, tenemos actualizada la información. Y desarrollamos también un mecanismo de autoevaluación, identificar dificultades y tomar los correctivos. ¿Cómo hicimos esto? A través de la conformación de comités de transparencia. Las instituciones públicas tienen comités de transparencia
en su institución, y este comité de transparencia, por supuesto, es quien está levantando la información y encontrando estas dificultades y haciendo una autoevaluación. La ley dice que hay una obligación primaria de la autoridad, pero yo les voy a ser honesto. Las autoridades no tenemos la posibilidad de estar evaluando cada pedido de acceso a información pública. Es realmente imposible, es imposible. Por esto es que había que organizar a las instituciones a través de un comité de transparencia, en donde la cabeza, por supuesto, sea la autoridad, pero el cuerpo operativo sean otros representantes de las unidades de la institución. Esto nos ha funcionado realmente con mucha eficacia y creo que es uno de los grandes logros que nos ha permitido que las instituciones nos presenten la información de manera adecuada. Siguiente, por favor. Y lo segundo que les decía que hemos implementado es un sistema informático con el apoyo de Eurosocial. Se diseñó una aplicación informática que está disponible desde febrero del 2015. Esta es la tercera vez que se lo usa en la presentación de la información. Está en la página web de la Defensoría del Pueblo. Pueden tener acceso en este mismo momento. El informe que estamos presentando a la Asamblea Nacional está en la página web colgado ya de la Defensoría del Pueblo. Cualquier ciudadano puede tener acceso a los medios de comunicación también. ¿Qué permite este software? El registro y el procesamiento de la información a través del cual las entidades poseedoras de información han presentado sus informes anuales. Es decir que este es el sistema informático que están utilizando las instituciones. La siguiente, por favor. Este es todo un proceso, por supuesto, cada una de las instituciones tiene un usuario, tiene una contraseña, va llenando la información, sería muy largo explicar el proceso, únicamente decirles que lo que ustedes tienen en pantalla es el último paso de ese proceso, el certificado que se le entrega a la institución. Al final, cuando pone enviar, se le envía un certificado en donde consta la información que nos ha sido entregada a la Defensoría del Pueblo. Ustedes no alcanzaban a ver, lamentablemente, pero lo que está en pantalla es de ese certificado y, por ejemplo, dice el detalle del cumplimiento de las obligaciones que le asignó la ley, cuánta información nos entregó, cuántas solicitudes de acceso a información pública nos ha reportado que ha recibido, cómo le ha dado trámite a esas solicitudes, cuánta cantidad de temas en reserva tiene la institución. Todo eso tenemos nosotros registrado con respecto a cada una de las instituciones y lo tiene la institución también cuando nos hace entrega. Así que toda la información que nos es reportada está fundamentalmente controlada ya de manera informática y esto nos permite levantar la información para dar a conocer a la ciudadanía, siempre, por supuesto, con el objetivo de mejorar los procesos. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a entrar ya a algunos números. Tenemos la competencia de la promoción de la ley. La Defensoría del Pueblo permanentemente está dando capacitaciones con respecto a acceso a información pública. En este año dimos capacitación a 872 instituciones públicas, 1.975 servidores, fue un poco menor que el anterior año, pero incrementamos el número de ciudadanos capacitados, dimos capacitación a 1.489 ciudadanos. Esto ocurre en todo el territorio nacional y, por cierto, aprovecho para hacer un agradecimiento a los delegados y delegadas en el territorio porque ellos están plenamente insertados en este trabajo desde la matriz y precisamente su esfuerzo en territorio es el que nos permite levantar toda esta información y también brindar las capacitaciones a las que he hecho referencia. Siguiente, por favor. Les presento los principales resultados, no están todos, en el informe que se presenta a la Asamblea Nacional están todos los resultados que hemos encontrado, les presento los principales resultados del periodo evaluado. El periodo evaluado es el que transcurrió de enero a diciembre del 2016 y que nos fue entregado el último día del mes de marzo del 2017. Siguiente, por favor. Bien, primero hay un catastro, ¿no? Porque lo primero que nos preguntamos es ¿cuántas instituciones son? Este año el periodo evaluado fueron 1.504 instituciones. Como ustedes ven, en el transcurso de los años varía el número de instituciones, el número del catastro. ¿Por qué varía? Porque unas instituciones desaparecen, otras se fusionan, otras se crean. Generalmente esto ocurre con las empresas públicas. Así que esta variación es lo que hace que también tengamos que actualizar el catastro anualmente. En el periodo evaluado es de 1.504 instituciones. Siguiente.
¿Cómo se divide estas 1.504 instituciones? La mayor parte están en los gobiernos autónomos descentralizados, son el 71%. Representan a 1.066 instituciones. Un porcentaje alto también está en la función ejecutiva, son 143 instituciones de la función ejecutiva, y otro porcentaje alto está en lo que denominamos otras instituciones. Estas otras instituciones son pues las que no pertenecen ni a los gobiernos autónomos centralizados ni a ninguna función, pero son instituciones públicas. Generalmente las empresas públicas, también están, por ejemplo, las universidades. Y ese representa, son 280 instituciones registradas y ese representa el 19% del total del catastro nacional. Siguiente. Bien. En pantalla tenemos el porcentaje y el número de instituciones que respondieron, que informaron sobre este derecho a acceso a información pública, informaron sobre la información que habían recibido fundamentalmente. Fíjense, debemos decir, sí, pues ya con mucho orgullo, que este año hemos llegado al 99% de instituciones que reportan. Si ustedes se fijan, el número de informes no presentados, instituciones que no presentaron informe, en el año 2013 fueron 334, en el 2014 111, el año pasado, en el 2015, 41, y este año tenemos 13 instituciones públicas que no han presentado su informe. Es un número muy reducido, queremos siempre llegar al 100%, por supuesto, pero esto no es más que la muestra del esfuerzo que hemos hecho todos estos años con acercamientos personales, inclusive a las instituciones públicas, haciéndole ver la importancia del derecho y haciéndole ver la importancia de que se inserte plenamente en este proceso de entregar la información. Así que tenemos un número muy reducido de 3 instituciones que no han entregado la información. Siguiente. Las funciones del Estado no tienen ningún problema en entregar información. La función ejecutiva, la función judicial, la función legislativa, de transparencia y la electoral presentan desde el año 2014 el 100% de la información. No hay ningún problema con ninguna institución del Estado que esté dentro de una de las funciones. Siguiente. Los gobiernos autónomos descentralizados también mejoraron muchísimo la entrega de la información y ahora están a un nivel muy alto. Desde el año pasado, todos los gobiernos autónomos descentralizados provinciales entregan completamente la información, el 100%. En los cantonales tenemos el 99% y en los parroquiales también el 99%. Así que hay una entrega muy alta de información. Ustedes ven, por ejemplo, nada más la línea roja, hubo un problema de bajón de entrega de información en el año 2013. Fíjense, esto ocurrió porque hubo elecciones, cambiaron las autoridades cantonales y parroquiales y las nuevas autoridades no se insertaron rápidamente a cumplir con la información y bajó la entrega de la información. Pero rápidamente, ya en el año 2014, 2015 y 2016, hemos subido hasta casi el 100% de la entrega de la información. Siguiente. Y estas son las otras instituciones, las que he mencionado que están calificadas como otras instituciones públicas, han cumplido con el 98% de entrega de información. Aún hay un 2% de instituciones que no han cumplido con su obligación. Siguiente. Las voy a mencionar porque son tan pocas que vale la pena mencionar. ¿Cuáles son las instituciones que no han entregado información? En el cuadro de arriba ustedes tienen los gobiernos autónomos descentralizados y tenemos 5 parroquiales, que son Pungalá, Lauro Guerrero, Casaderos, San Luis del Hacho y Macuma. Son GATS parroquiales que no entregaron información. Tenemos 3 municipales, el GAT municipal de Huaquillas, el de Alfredo Vaquerizo Moreno y el de Isabela. Y las instituciones públicas que no han entregado información, las otras instituciones públicas, son la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Pasaje, la Empresa Pública Municipal de Aseo de Portobelo,
la empresa pública municipal mancomunada de aseo integral de los cantones de Gualaceo, Chordelec, Sixi, Huachapala y El Pan, la Corporación de Desarrollo Económico Territorial de Esmeraldas y la empresa pública metropolitana de desarrollo urbano de Quito. Son las instituciones que no entregaron información. Con estas instituciones, como lo hemos hecho todos los años, vamos a tener acercamientos personales para trabajar con ellos la importancia de entregar la información. Muchos, cuando salgo de aquí, me ponen el micrófono y me dicen, ¿cómo les van a sancionar? Primero, la ley no nos da sanción. No tenemos sanción con respecto a estas instituciones. Y segundo, lo que yo siempre digo, creo que es mejor dialogar, creo que es mejor hacer ver la importancia del cumplimiento del derecho y el transcurso de estos años, eso es lo que nos ha demostrado, antes que estar pensando en sanciones que muchas veces más bien pueden generar rupturas antes que la posibilidad de cumplir con el derecho. Así que vamos a estar presentes con estas instituciones y yo esperaría que el otro año ya tengamos el 100% de instituciones cumplidas. Esto me lleva a una pregunta. ¿Tenemos problema con el cumplimiento de las instituciones para entregar la información al país? No. Sin duda alguna, no. Ahí no está el problema. Las instituciones públicas obligadas están entregando la información conforme corresponde. Y esto es importante señalarlo, esto es importante decirlo. Posiblemente tenemos otros retos que ya los voy a mencionar, pero ese problema, desde mi punto de vista, creo que el objetivo que nos planteamos hace 5 años es un objetivo cumplido. Las instituciones están entregando la información a la Defensoría del Pueblo. Siguiente, por favor. Vamos desglosando un poco la información. Quizás aquí podamos ir encontrando ya algunos problemas con respecto a la calidad de la información que se está entregando. Posiblemente el gran reto sea mejorar la calidad de la información. Primero, fíjense, comparativamente, en el año 2014 se entregó, estoy refiriéndome en este momento a solicitudes de acceso a información pública. Las instituciones nos dicen, yo he recibido tantas solicitudes de acceso a información pública. El global en el año 2014 fue de 56,000, pero fue el primer año que se usó el sistema informático. Así que tampoco estábamos tan seguros de que las instituciones rápidamente se hayan insertado en el uso del sistema. El segundo año casi nos caemos de espaldas. Subió a 139,000, se había más que duplicado, no entendíamos qué es lo que pasaba. Ya con el tiempo hemos logrado hacer un análisis y ya entendimos qué es lo que pasó. Ese año se creó INEVAL. INEVAL es del Instituto Nacional de Evaluación de Educación Superior, evalúa estudiantes, evalúa profesores, evalúa universidades, evalúa centros educativos y INEVAL era quien más reportaba solicitudes de acceso a información. Prácticamente 50,000 solicitudes de acceso a información solamente reportaron ellos. Así que eso nos subió las estadísticas enormemente. Y este año, el tercer año, nos han reportado 97,000 solicitudes de acceso a información. Yo creo, ya por el uso del sistema, que esto es más o menos lo normal en el país, que efectivamente es así como ocurre en el país. Conforme también vamos a ver con otros números. De esos 97,000, fíjense, hace 3 años el 6% nos reportaban que se solicitó la información con errores. El año pasado el 1.5%. Y este año nos reportaron que solamente 321 solicitudes de información, menos del 1%, se solicitó con errores. Esto también es importante señalar, porque significa que la gente está manejando de mejor manera este derecho de cómo solicitar la información. Y las informaciones válidas, digamos, han sido de 97,000 informaciones. La siguiente, por favor. Bien, en el cuadro azul ustedes tienen, dice las solicitudes respondidas, en realidad son las solicitudes aceptadas, la que las instituciones públicas cuando les solicitaron información aceptó y entregó la información que le estaban solicitando, son el 97% de las instituciones públicas, 95,000 instituciones. Esto significa que es un número realmente bueno, en el sentido de que las informaciones están entregando la información que se les solicita. Luego, hay un 1,5% que niegan la información. Negar la información no necesariamente es malo, puede ser correcto o puede ser incorrecto.
Se puede negar la información con razones válidas, por ejemplo, si se solicita información que no corresponde a la institución, que tiene confidencialidad de datos personales, que tiene reserva, se puede negar esa información. Pero puede haber otras razones que no son válidas, conforme vamos a ver, para negar la información, de tal manera, pero de todas maneras no es alta la negativa de información. Lo que sí no es correcto y necesita ser controlado es las solicitudes no respondidas. Es verdad que es menos del 1%, 0,7%, 728 solicitudes nos reportaron como no respondidas. Y eso sí es una violación directa al derecho de acceso a información. Una solicitud presentada por un ciudadano o por una ciudadana jamás puede no ser respondida, ¿no? Así que hay un número todavía sobre el que evidentemente hay que trabajar. Siguiente, por favor. Con respecto a ese número de 1.519 solicitudes que se negó la solicitud de acceso a información, que yo decía que puede ser correcto o incorrecto, el 43% dice: le niego esta información porque esta información que usted me solicita no se produce en la institución. Nosotros no hemos producido esta información, no está disponible esta información. El 14% dice: esta información que usted me solicita es confidencial, se la niego. Otro grupo, el 9%, dice: no es clara, no entiendo lo que me está solicitando. Otro grupo dice, el 9% dice: esta es información reservada, no se la puedo dar. Otro grupo dice que es una información que pertenece a otra institución, seguramente los de Lea para allá. Y hay un grupo, esto también es reprochable, el 17%, en donde no informa la causa de negación. Es decir, le niego la información. La confidencial es la información personal, la que tiene que ver con uno. Puede tener, por ejemplo, que ver con razones de salud. La información reservada tiene que ver con ámbitos nacionales, por ejemplo, la de defensa o las que están señaladas en las leyes. Con gusto, Carlos. Entonces hay un grupo, digo, del 17% que no dio las razones de la negativa. Esto también es reprochable, esto también hay que controlar. En un 17% se negó la información y no explicó por qué. Este cuadro, en principio, pensé obviarlo, pero tiene un dato tan curioso. El siguiente, por favor. Tiene un dato tan curioso que se los voy a mencionar. Yo sé que a veces es difícil distinguir tantos números en pantalla, pero se los voy a mencionar y no hemos podido encontrar bien la razón de lo que ocurre. Fíjense, en el año 2015, la mayor parte de solicitudes de acceso a información estuvo en Quito, el 82%. Esto tiene una lógica burocrática, sin duda alguna. Las instituciones públicas, la mayor parte está en Quito. Pero había un número que no se le aproximaba, pero alto, que estaba en Guayaquil, en toda la zona 8, que era el 7,8%. Y las provincias, generalmente las otras zonas, estaban por debajo del 1%, excepto Chimborazo, la zona 3 de Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua, que tenían el 5%. Es decir, en comparación con los niveles de sus provincias, era muy alto. Y no entendíamos qué es lo que pasaba, si había sido un dato mal procesado, fundamentalmente podía ocurrir eso. Resulta que ese 5% de esa zona, este año subió al 14%, superando inclusive a Guayaquil. Es decir, tenemos realmente que hacer un estudio de qué pasa en esa zona con respecto a las solicitudes de acceso a información. Supera inclusive a Guayaquil, que ahora tiene el 5%, y también en Quito esto bajó al 71%. Lo que es importante, ciertamente lo que es importante es que podamos llegar al territorio para que las personas estén seguras que pueden acceder a este derecho y que pueden implementar todas las herramientas administrativas y judiciales en caso de que su información sea negada y que todas puedan tener un nivel alto, como en este caso lo está teniendo la zona 3 de Chimborazo. Sigamos, por favor. ¿Cuál es la función que más recepta solicitudes de acceso a información? La función ejecutiva. El año pasado tenía el 75% con 103,000, pero recuérdense que estaba el tema de INEVAL de por medio, y este año que ya no estuvo el tema de INEVAL, la función ejecutiva receptó 56,700 casos aproximadamente, que es del 58%. A quien más se solicita información es a la función ejecutiva. Esto es importante.
La función legislativa tiene el 0,2%, se ha mantenido así durante los 2 años, este año recibió 175 solicitudes de acceso. La función judicial también se mantiene más o menos igual en los 2 años, este año recibió aproximadamente 6,000 solicitudes de acceso. La función electoral subió de 270 a 1,486. Hay que recordar que el año pasado fue un año electoral, además fue un año electoral, digamos, de alguna manera, que tuvo a la población en año de elecciones presidenciales, muy disputado, y que por lo tanto esto también seguramente significaba que la población desee acceder a mayor información. Eso justifica la subida de solicitudes de información a la función electoral. La que sí no se entiende, nuevamente, por segundo año consecutivo, es la función de transparencia y control social, a la que me pertenezco. A veces dicen, casa de herrero, cuchillo de palo. Es verdad, nuevamente tendremos que tener una reunión en la función de transparencia porque el año pasado se reportó 7,000 casos aproximadamente de solicitud de acceso a información y este año la función reportó 223 casos. No tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido y esto tenemos que, nuevamente voy a invitar al presidente de la función de transparencia para que en reunión de los miembros de la función de transparencia podamos revisar cuáles son las razones de que no se haya reportado desde esta función de control tan importante las solicitudes de acceso a información. Los gobiernos autónomos descentralizados subieron prácticamente del 4 al 14%, esto sí nos hace sentido por el uso de la herramienta, por mejor conocimiento, y otras instituciones públicas también subieron del 9 al 19%. Esto significa que la herramienta se está manejando de mejor manera y que fundamentalmente las estadísticas que recibimos son similares. Siguiente, por favor. ¿Qué tiempo se están demorando las instituciones públicas en responder la solicitud? También es importante. La ley dice que puede responder hasta 10 días y que se puede prorrogar 5 días más en caso de ser necesario. El promedio de respuesta en el Ecuador es de 9,50 días promedio, es decir, está por debajo de lo permitido por la ley. Este es un buen dato, La función ejecutiva se había demorado en el periodo pasado básicamente 5 días, subió a 7 días en esta ocasión. La función legislativa se mantiene, se demora entre 12 y 13 días en entregar la información, la función legislativa dije. La función judicial se demoraba antes 6 días, ahora se ha demorado 9 días. La función electoral de 7 subió a 13 días, subió también, acuérdense, las solicitudes de acceso, posiblemente se les ocasionó algunos inconvenientes. La función de transparencia y control social tenía un promedio altísimo el año pasado de 33 días. Ese era un verdadero inconveniente, pero en esta ocasión no se reportaron solicitudes de acceso a información. Apenas las 200 que se reportaron se respondieron en 8 días fundamentalmente, pero entendemos que ahí hay un problema que tiene que ser superado en la función de transparencia. Los gobiernos autónomos centralizados se demoraron un poco más de 10 días y otras instituciones públicas 6 días. ¿Quién pone la tendencia? Aquí es el Ejecutivo por el número de solicitudes que recibe, porque puede haber casos, como vamos a ver a continuación, efectivamente, en donde sí hay mucha demora en algunas solicitudes. El siguiente cuadro, por favor. Esto ya es en números. Hasta 10 días, 81,000 solicitudes fueron respondidas, del 83%. De 11 a 15 días, prácticamente el 6%, 5,700 solicitudes. Hasta ahí está bien. De 16 a 30 días, también tenemos 5,600 solicitudes. Ya está mal que se demore de 16 a 30 días, es un 5%. Lo que está pésimo es que entre 1 y 6 meses se hayan respondido entre 1 y 6 meses 3,700 solicitudes, que es casi el 4%. Lo que ya es insoportable es que hayan solicitudes que se respondieron después de los 6 meses. 327 solicitudes se respondieron después de los 6 meses. Ese porcentaje, de todas maneras, no llegó a afectar el número de días respondido porque la función ejecutiva, que es la que más solicitudes recibe, responde en los términos correspondientes. Pero vemos que sí hay un problema, no decimos que no hay un problema, hay un problema que tiene que ser revisado con respecto a qué es realmente lo que está ocurriendo. Siguiente, por favor.
Y la tercera parte, lo que corresponde a información reservada. Esto hasta el año pasado no se notificaba, no había, nadie decía cuál era su información reservada. Actualmente la Defensoría del Pueblo ya tiene el sistema de control para hacerlo y tenemos que ir mejorando. Este año nos reportaron 59 entidades. 59 entidades nos dijeron, yo sí tengo información reservada. En total nos dijeron, tenemos 1.515 registros de información reservada. El dato curioso es que Semplades maneja la mitad, el 50%, 705 índices de información reservada, y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 296. Es decir, entre Semplades y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones hacen las 2/3 partes de la información reservada. Nosotros tenemos serias dudas de que esto sea efectivamente así. Creemos que seguramente no se está reportando toda la información reservada de las instituciones y que esto se tiene que mejorar. En pantalla hemos puesto las 10 instituciones que más reportan información reservada. Por ejemplo, el 10º del Banco Central del Ecuador nos dice que tiene 20 ítems de información reservada, pero creemos que efectivamente debemos hacer un trabajo más meticuloso. Apenas llevamos un año en esto, seguramente en el transcurso de este año y del próximo ya vamos a lograr tener mejores resultados, pero evidentemente hay que hacer un trabajo más meticuloso sobre cómo se está reportando la información reservada. Y este cuadro que van a ver, que tienen en pantalla, es el que efectivamente, el siguiente por favor, es el que efectivamente demuestra que hay errores con respecto a esto. Fíjense, la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, cuando le preguntamos sobre sus solicitudes de acceso a información, nos dijo, yo negué 2 por información reservada. Cuando nos reporta el listado de índice de información reservada, no tiene ninguno. Es decir, no podía haber negado por información reservada si no tenía ningún listado índice. Al Consejo de la Judicatura también le ocurrió en 13 casos, negó 13 solicitudes por información reservada, pero el Consejo de la Judicatura no nos ha reportado ningún listado índice de información reservada. Así ocurrió también con otras instituciones, con el IES ocurrió en 101 casos, nos reportó 101 casos negados por información reservada, se supone que está en la ley, pero no nos reportó ningún índice tampoco. El único que nos reportó casos negados por información reservada y un listado índice de información reservada fue el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Es el único que coincide lo que nos dijo, pero efectivamente esto nos muestra que hay un problema que tiene que ser trabajado respecto a la información reservada. Estoy llegando al final. La siguiente, por favor. No quiero terminar sin decir que hay retos, evidentemente hay retos. Creo que hemos cumplido con algunos. Hemos logrado que las instituciones reporten la información, que la ciudadanía tenga mejor acceso. Todo esto está en línea, toda la información reportada por las instituciones está en línea, además desde hace 2 años, no está en línea desde ahora. Ustedes pueden acceder, quieren revisar cualquier institución, cómo está reportando la información. Ustedes pueden acceder a la página web de la Defensoría del Pueblo y ahí está el último mes cómo ha reportado la información. Y ustedes decidirán, evaluarán si es que está reportando bien o no está reportando bien y si es que hay que seguir una acción adelante contra esa institución por no reportar bien la información. Pero también esto es parte de lo que tiene que hacer la ciudadanía, lo que tienen que hacer las instituciones y lo que tienen que hacer otras autoridades. A mí me parece que uno de los grandes retos, y lo solicito formalmente ahora a Soledad Buendía como representante presidente, creo que hay que formar ya una mesa de trabajo. Creo que estamos suficientemente maduros en el país para formar una mesa de trabajo a nivel del legislativo que permita evaluar estos números. Este informe es entregado todos los años, que ya permita evaluar estos números y saber precisamente en dónde no se está reportando bien la información para, desde el control legislativo, poder acceder a otras instituciones. Sería una gran coordinación con la Defensoría del Pueblo y que nos ayudaría mucho, realmente no a nosotros como institución, sino a la ciudadanía, a que se mejore aún la calidad de información que se está reportando. Espero que sea realmente un compromiso de la Asamblea, porque me parece que ya tenemos suficientes datos como para poder llevar adelante. Quizás esto también nos lleve a plantearnos una reforma normativa. La ley es del año 2004, la tecnología ha cambiado mucho.
Las responsabilidades, las obligaciones han cambiado mucho, hay nueva información que está en camino, posiblemente nos estamos atando a una normativa que ya debería ser revisada. Hay que ver si es que el ámbito normativo debe seguir siendo legalmente el mismo o a lo mejor hay otra normativa que hay que mejorar posiblemente en los temas reglamentarios. Eso sería de análisis, pero me parece que hay suficiente información que nos puede permitir tomar estas decisiones. Y el otro reto, el que no hemos podido avanzar y que realmente encontramos muchas dificultades en hacerlo, es la información que tienen que entregar las instituciones privadas que manejan recursos públicos. Hicimos ya un primer acercamiento, estamos hablando de aproximadamente, revisado rápidamente, aproximadamente 5.000 instituciones privadas que manejan recursos públicos. Miren, si no contamos con los recursos suficientes, no vamos a tener la posibilidad, como Defensoría del Pueblo, de hacer un monitoreo de todas estas instituciones. Yo lo voy a decir, no es con ánimo de queja, pero solamente para hacer un comparativo, para que ustedes conozcan. Cuando la función ejecutiva, a través de la Secretaría de Transparencia, monitoreaba el acceso a información de las instituciones públicas del Ejecutivo, de más o menos 150 instituciones públicas del Ejecutivo, tenía 22 personas trabajando en este proceso. La Defensoría del Pueblo tiene que monitorear alrededor de 1.500 instituciones y tiene 4 personas trabajando en esto. Yo quiero que entiendan, por favor, que hay mucha dificultad en lograr un verdadero monitoreo de la calidad de información si es que no fortalecemos también a la institución que tiene la obligación de hacer esto, y me parece que ese fortalecimiento sí tiene que venir por la Asamblea Nacional. Y esto también nos debería llevar a poder ya monitorear a qué pasa con los recursos del Estado que llegan a instituciones privadas. Por ejemplo, los partidos políticos no están reportando la información que tienen que reportar, o otras organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos públicos no están reportando la información que deben reportar, pero no hemos tenido la capacidad de levantar ese catastro real y de alcanzar un monitoreo. Me parece que esta tiene que ser un compromiso, no solamente la Defensoría del Pueblo, sino un compromiso de país para lograr realizar esta competencia que es tan importante en beneficio de la ciudadanía. Bueno, les agradezco muchísimo su atención y espero que nos vaya muy bien el evento.